Muy bien. Bienvenidos a esta nueva clase, donde el día de hoy vamos a hablar acerca del plan de ejecución BIM. Como hemos platicado, como hemos comentado en la clase pasada, BIM no es solamente un software. BIM es una metodología que tiene la intención de hacer más sencilla nuestra vida en el proceso de construcción, en el proceso de edificación, minimizando los errores, minimizando la incertidumbre y sacando los mejores resultados de la inversión que hacen los propietarios, que son los gobiernos, las empresas, las escuelas o inclusive los propietarios de una pequeña construcción como una casa que recurren a nuestros servicios. Sin embargo, verán que el usar una aplicación o un software como Revit a veces puede parecer demasiado. Cuando entremos a la primera parte de lo que va a ser todo lo que van a aprender acerca de cómo se utiliza Revit, seguramente algunos de ustedes, como lo han puesto en el foro, se van a preguntar, bueno, ¿y por qué no seguir utilizando AutoCAD? ¿Por qué no seguir utilizando SketchUp, etcétera? Sobre todo porque la metodología de Revit o la metodología de BIM implica afrontar los proyectos desde un grado de complejidad mucho mayor al que hemos estado utilizando comúnmente. Pero, como se darán cuenta, el día de hoy en esta clase acerca del plan de ejecución BIM, verán que la construcción tiene un enorme grado de complejidad. Bien, ¿cuáles van a ser los objetivos del día de hoy? Lo primero es que hoy quiero que ustedes puedan comprender qué es un plan de ejecución BIM y por qué es importante definirlo. En número dos, vamos a poder entender los objetivos y los usos estratégicos de la metodología BIM en los proyectos. Número tres, vamos a diseñar procesos efectivos de colaboración e intercambio de datos. Número cuatro, vamos a identificar las estructuras de soporte para poder implementar la metodología BIM en nuestro trabajo cotidiano. Bien, ¿qué es un plan de ejecución BIM? Cuando ustedes son contratados o sus empresas son contratadas para proveer un servicio, de repente alguien les puede decir, ya sea el propietario o el empresario o ustedes o sus patrones, si es que trabajan para alguien, les van a decir, sí, nosotros te hacemos el diseño y la construcción, etcétera, y te lo vamos a poder entregar en Revit. Eso es una frase bastante común en nuestro medio. Pero entonces viene la pregunta de que tenemos que plantearnos, ¿para qué queremos un modelo BIM? ¿Sí? Y esa pregunta se la tiene que plantear el propietario. ¿El qué quiere de nuestros servicios? Bueno, el responder esa pregunta significa que nosotros como ejecutantes vamos a poder asegurarnos que los equipos y todas las partes que van a estar involucradas en el proceso van a tener un objetivo común, van a entender cómo vamos a organizar el proyecto y cómo vamos a organizar el trabajo. De la misma manera, vamos a poder optimizar el flujo de información con la finalidad de reducir errores, ¿sí? Y vamos a poder garantizar que BIM se implementa de una manera estructurada. El objetivo es que a través de este plan de ejecución BIM evitemos el conflicto en el modelado, también evitemos el exceso de información innecesaria en el modelado y que podamos colaborar entre diversas partes. ¿Vale? ¿Cuáles son los componentes claves de un plan de ejecución BIM? También en inglés se le dice BEP, el Building Execution Plan. ¿Cuáles son los aspectos esenciales? Primero, necesitamos que el propietario, ojo, el propietario, el mandante, ¿cómo le dicen ustedes a a los clientes allá? Eh, bueno, el chiste es que la persona que les contrata sea capaz de definir qué es lo que quiere hacer con el modelo.
También para que ustedes se puedan plantear si es necesario ese modelo, a qué nivel de detalle y cuántas personas van a involucrarse. Tenemos que entender cuáles van a ser los procesos y los flujos de trabajo. Tenemos que saber si, por ejemplo, nuestro carpintero, el que va a hacer la parte de interiores, el contratista, el subcontratista, qué tan importante es que maneje el software como nosotros lo vamos a manejar. ¿Qué tan importante va a ser para esta persona contar con el modelo último o con el gemelo digital? También va a ser importante que dentro de nuestro equipo vamos a tener que definir los roles y las responsabilidades de cada quien. Vamos a tener que implementar los estándares y los protocolos de intercambio de información. Y vamos a tener que definir y estandarizar herramientas y plataformas tecnológicas para poder llevar a cabo el proyecto. Por ejemplo, si vamos a hacer un proyecto hospitalario, un hospital, una clínica, un edificio de alta complejidad, definir el plan de ejecución BIM nos va a ayudar a coordinar las disciplinas como la arquitectura, la estructura y las instalaciones. Tan solo con eso tenemos bastante tramo para poder utilizar. ¿Por qué necesitamos un plan? Bueno, porque todas las partes van a conocer qué es lo que se espera que entreguen para que el plan avance. Nos debe haber pasado y seguramente les ha pasado a ustedes en proyectos pequeños, que son los que menos orden tienen, donde ustedes como arquitectos diseñan, aquí está mi diseño, aquí está mi render, el cliente está enamorado y el estructurista nada más no nos responde. O de repente encontramos errores a la hora de plantear las instalaciones. O de repente nos damos cuenta que hicimos una fachada súper bonita, pero nunca pensamos en el mantenimiento o en los sistemas de mantenimiento. Que ahora nuestro cliente tiene que rentar unos andamios para poder cambiar las lámparas de la sala. ¿Sí? O sea, hay muchos errores que nosotros solos no vamos a poder darnos cuenta y menos si no entendemos las cosas que son importantes para el cliente. También nos va a servir porque con este plan las organizaciones van a entender sus roles y sus responsabilidades. Entiéndase que, por ejemplo, yo les hablo de una casa, inclusive una casa residencial, pero si ustedes estuvieran haciendo un proyecto de un aeropuerto, intervienen muchísimas personas, equipos completos de contratistas, de subcontratistas, de diferentes especialidades o inclusive de especialistas que no están físicamente en el sitio de construcción y requieren de tener protocolos para que les puedan entregar lo que ustedes como coordinadores necesitan. Les sirve un plan BIM porque así el equipo va a crear procesos que estén adaptados a lo que se necesita realmente en el sitio. Además de que con ese plan van a poder entender y plantearle al cliente los recursos que son necesarios para poder satisfacer el nivel de demanda que tiene el cliente. Van a tener también, a través de esta experiencia, puntos de referencia para que en futuros proyectos o con futuros participantes se pueda hacer una coordinación mucho más eficiente, lo cual va a ser una ventaja competitiva para ustedes y para sus empresas. También porque los departamentos legales van a definir mucho mejor los procesos contractuales. Les voy a mostrar que realmente este plan BIM no solamente le va a servir a los diseñadores o a los contratistas, sino que también les va a servir a sus abogados para que puedan plasmar de una manera clara y concisa lo que ustedes se comprometen a entregar al cliente y lo que ustedes necesitan del cliente, del contratista, del especialista para que para que ustedes puedan cumplir con su parte. Y esto también es interesante porque les va a plantear un parámetro muy interesante de calidad para que ustedes midan el progreso que tienen. ¿Sí? No solamente van a tener un criterio de, vamos bien o vamos mal, sino que realmente van a poder tener un criterio de calidad muy, muy tangible. Siguiente, vamos a establecer los objetivos y los alcances de BIM.
A eso nosotros le llamamos metas y usos BIM. La primera pregunta es, ¿qué se espera lograr implementando BIM en el proyecto? Ok, bien. Em, ¿Qué se espera lograr con BIM en el proyecto? En primer lugar, queremos mejorar la calidad del diseño. Y mejorar la calidad del diseño no significa que sean proyectos más vistosos o que le vamos a meter arquitectura paramétrica o que le vamos a meter Grasshopper, etcétera. No. Un diseño de calidad es el que responde de mucho mejor manera a las necesidades del mismo propietario y que resuelve no solamente las necesidades inmediatas, sino también las necesidades a futuro. Eso también de la mano de una estética que complazca al cliente y a los usuarios, aunque no sea una arquitectura totalmente estrafalaria, sino a veces los clientes prefieren tener una casa o una propiedad que sea de bajo mantenimiento a tener una ciudad de las artes que te cuesta millones de euros solamente el proceso de limpieza. También queremos utilizar BIM para reducir costos y tiempos, desde tiempos de diseño hasta tiempos de ejecución de la obra. Y por último, porque queremos hacer una optimización de la coordinación multidisciplinaria. Nosotros con perfil de arquitecto, los que son arquitectos, y si hay alguien que no es arquitecto, pues como dicen los YouTubers o los TikTokers, pónganmelo en los comentarios. Pero los arquitectos tenemos una visión estética, funcionalista, con nociones de estructuras, con nociones de muchas cosas. Pero a veces los proyectos que necesitamos pues buscan la participación de especialistas y a veces no tenemos a la mano especialistas cercanos, pero con estos protocolos de intercambio de información podemos encontrar especialistas que inclusive estén en otro país, como un servidor. Bien. Ahora, esto es una introducción porque en otro video les voy a mostrar un documento que ya está también en el módulo del curso. Y a este se le llaman los usos BIM. Hay varios usos BIM, de hecho son 25 usos BIM que están documentados en un libro que les acabo de dejar también en su versión digital y que ahorita les voy a explicar cómo se usa. Donde algunos, por ejemplo, son el más sencillo, creo yo, es voy a modelar la propiedad y voy a documentar el proyecto, voy a generar los planos. Ese es uno de los usos. Otro uso, por ejemplo, quiero el modelo porque quiero realizar análisis y simulaciones, por ejemplo, en el tema de la energía, del consumo de energía o del asoleamiento, o quiero simular las condiciones estructurales ante un sismo, evidentemente antes de construirlo. Otro punto, quiero hacer un modelo 3D detallado porque quiero detectar interferencias, quiero que no haya problemas a la hora de pasar instalaciones o que no haya ductos de servicios o de mantenimiento. Otro uso bastante común, quiero que hagas el modelo a detalle porque quiero tener información relativa a los costos, porque quiero que no nos gastemos un dólar que no sea estrictamente necesario. Entonces, uno de los primeros pasos será que le vamos a preguntar al cliente ¿para qué quiere el uso, para qué quiere el modelo BIM? Si les dice, no, 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 a mí yo lo único que quiero es el proyecto porque quiero entrar a la obra, bien, entonces la bolita está de nuestro lado y hay que preguntarnos nosotros para qué queremos utilizar el BIM. ¿Cuáles son las preguntas claves? La primera, ¿cuáles son las expectativas del cliente con BIM? ¿Sí? ¿Para qué lo quiere el modelo? Uno de los términos de los contratos actuales puede ser entregar el modelo, pero ¿él para qué lo va a utilizar? ¿Lo va a utilizar con fines de mantenimiento? ¿Lo va a utilizar con fines de
Ustedes, arquitectos, llegan hasta el diseño y yo se lo voy a pasar a los contratistas para que liciten la obra. Otra es, ¿qué problemas creen que pueden resolver a través del modelo mientras están en en el proceso proyectual? Uno de los problemas más típicos es la definición de la estructura de una edificación y su relación con los espacios. ¿Por qué? Porque como arquitectos ustedes empiezan a diseñar y le voy a poner columnas de 30 por 30. Y después resulta que llega el ingeniero estructural y dice, no, es que por el tipo de suelo van a ser columnas de 60 por 60. Oye, pero es que ya no me caben los baños, yo puse espacios muy mínimos, etcétera. Y es mejor resolverlo en el modelo que resolverlo en la obra. Ahora, ¿quiénes van a ser los principales usuarios de los modelos? La primera respuesta es nosotros mismos. Pero nosotros, ¿qué necesitamos? Cuando transfiramos la información, ¿qué información necesitan el ingeniero estructural? ¿Qué información necesita el usuario final, el que va a llevar el mantenimiento, etcétera? Por ejemplo, si un proyecto prioriza la eficiencia energética, BIM debe incluir análisis de consumo energético. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, en el tema asoleamiento, puro diseño pasivo. Voy a hacer una casa y resulta que uno de mis objetivos o el objetivo de mi cliente es que no quiere tener aire acondicionado. Quiere que su casa sea fresca en el verano y calurosa en el invierno. Ah, no, pues entonces me acuerdo de mis clases de diseño solar, voy a plantear el edificio, la propiedad, etcétera. Mire, con esto va a funcionar. Ajá, ¿y cómo lo vamos a medir? Ah, pues resulta que Revit o algún otro programa nos puede hacer una simulación del impacto de la radiación solar, pero la única forma de obtener información real es saber que la materialidad tiene que estar representada en sus coeficientes de transferencia térmica para que el edificio realmente refleje un número tangible. No solamente decir, ah, es que el barro es mejor que el concreto. ¿Por qué? Es que esta fachada le pega menos el sol. A ver, demuéstramelo. Es que le vamos a poner cristal. Oye, me han dicho que que las ventanas de doble cristal son más térmicas. Ah, sí, sí, pues mejor le ponemos de doble. Pero eso pega en el costo, pega en muchas cosas. Entonces, eso es donde se empieza a volver importante clarificar cuáles van a ser los usos del modelo. También, después de que diseñamos esto, vamos a hablar acerca del proceso de ejecución y algunos factores clave. Primero, tenemos que definir un flujo de trabajo que sea claro y que todas las personas del equipo estén conscientes de ello. ¿Quién va a ser el coordinador del proyecto? ¿Qué funciones tiene un coordinador BIM? ¿Qué funciones tiene un modelador BIM? ¿Hasta qué nivel de desarrollo vamos a llevar el modelo? ¿En qué momento necesitamos que haya intercambios de información para que el proyecto avance? Todo eso es parte importante de definir el flujo de trabajo. Número dos, debemos seleccionar herramientas y plataformas adecuadas. Ustedes ya dieron un primer paso importante, porque lo que platicamos la vez pasada. Estamos montados sobre la estructura de soluciones que tiene Autodesk. Revit, AutoCAD, Naviswork, etcétera. Pero ¿qué pasa si el estructurista trabaja con Tecla o con SAP 2000 o con algún otro tipo de software? ¿O qué pasa si nuestro especialista no sé, el especialista de instalaciones ocupa algo de su ramo? O la persona que lleva el software de seguridad en el edificio, de CCTV y de Wi-Fi, etcétera. Todos esos factores debemos plantearlos y tratar de coordinar y hacer pruebas de transferencia de información antes de iniciar el trabajo, porque se darán cuenta que en alguno de los usos BIM, ese tipo de protocolos
tendrán una mayor o menor importancia. Por ejemplo, ¿qué pasa si el carpintero, el que vamos a contratar para que nos haga todas las cocinas y los closets de un conjunto de departamentos, qué pasa si él solamente utiliza AutoCAD? ¿Qué tan importante es que nosotros tengamos el acceso de cómo va avanzando en el BIM? A lo mejor es una importancia muy baja. Entonces, ¿o qué pasa si el contratista, el que lleva trabajos de albañilería o trabajos de acabados, a lo mejor no es tan importante porque nuestro edificio no tiene unos acabados tan importantes? Básicamente va a ser pegado de pisos, pintura en muros y plafones, etcétera. Entonces, eso nos va a ayudar a semblantear nuestro flujo de trabajo. Y otro punto importante es que en temas de BIM va a hacer falta establecer hitos y momentos clave de entregables BIM. La estructura, cuándo tiene que estar lista para que exista una verdadera coordinación entre arquitectura y estructuras. Si no está lista la estructura, no podemos mandarla a hacer porque va a ser una estructura metálica, o no podemos empezar a licitar o a definir acabados de los interiores de los departamentos o a diseñar cancelerías, porque hasta que no esté definida la estructura, no podemos avanzar. Entonces, todo eso tiene que ver con nuestra estrategia de trabajo. Después viene otra parte importante que es importante en definición desde el mismo contrato. ¿Cuáles van a ser los protocolos de modelado? ¿Cómo vamos a utilizar o qué nomenclatura vamos a utilizar para podernos coordinar todos? Recuerden que les dije que hay una nomenclatura que debe de buscársela si no la he subido, que se llama Master Format, donde es un sistema universal, donde si ustedes van a poner, este muro es de concreto, pues el concreto tiene una clave de 16 dígitos que si nosotros acordamos que vamos a utilizar esa codificación, la vamos a usar todos. Y es una forma de establecer como el idioma en el que vamos a llevar el proyecto. El otro, establecer los niveles de detalle. Que ojo, el nivel de detalle en el level of development no tiene que ver exactamente con el nivel de detallado del modelo de visualización, sino tiene que ver con el nivel de especificación que va a llevar cada elemento del proyecto. ¿Cuáles van a ser los protocolos para la actualización de los modelos? Vamos a utilizar solamente las notificaciones de las aplicaciones, vamos a mandar un correo, vamos a levantar una minuta, etcétera, ¿no? Todo eso se tiene que aclarar desde un principio. Me van a decir, oiga, arquitecto, pero es que, ¿por qué tantos protocolos, tanta seriedad, tanto esto? Bueno, porque no es lo mismo hacer una casa que hacer un banco, por ejemplo. A lo mejor cuando se hacen los intercambios o las actualizaciones de modelos, el banco nos exige que haya una minuta que esté firmada por todas las partes para que estén enterados, ¿sí? A lo mejor hay estos acuerdos de confidencialidad que tiene que ver con que están ligados al modelo o etcétera, ¿no? Todo eso se define desde un principio. En el tema del nivel de desarrollo, aquí hay un ejemplo muy interesante que me pareció que les sería de utilidad, donde ustedes pueden ver los diferentes niveles de desarrollo, pero refiriéndonos al nivel de información que tiene cada uno. Por ejemplo, en el nivel 100, el muro está en una posición aproximada. El espesor y las dimensiones de los componentes es flexible, como cuando estábamos en los primeros semestres de la escuela, que siempre poníamos los muros de 15 centímetros. Siempre dibujamos muros de 15 centímetros. ¿Por qué? Porque todavía no nos planteábamos de qué material iban a ser, cuánto recubrimiento le íbamos a poner, si iban a ser muros mixtos con diferentes técnicas, etcétera. Nivel 200. Los muros siguen teniendo con dimensiones aproximadas. Los ejes estructurales ahora sí están definidos, las aberturas, los huecos para alojar otros elementos. Ahí empezamos a establecer funcionamiento.
Nivel 300. Los muros tienen posiciones y dimensiones específicas indicadas de acuerdo al diseño. Ahora, aquí hay un detalle gráfico. Por ejemplo, en el nivel 300, yo ya puedo asegurar que mi muro va a ser un muro de concreto de 17 centímetros, ¿sí? No tengo que dibujarle el armado, no tengo que dibujarle los castillos, no tengo que dibujarle los confinamientos si fuese de ladrillo, etcétera, pero las medidas ya son exactas. Y eso me sirve para brindarle información a las otras partes que van a desarrollar el proyecto. En este caso, por ejemplo, la diferencia entre el 300 y el 350. Aquí, por ejemplo, el 350 dice, tiene elementos que definen la superficie límite del muro, que definen las aberturas. Hay elementos que afectan la coordinación con otros sistemas, como son vigas, dinteles, castillos, refuerzos interiores de concreto. ¿Cuándo voy a utilizar un 350? Bueno, a lo mejor si lo hago integralmente, voy a facilitar mi proceso de documentación del proyecto. En el nivel 300, a lo mejor no lo voy a necesitar, ¿sí? Pero ese punto tiene que ser un punto de acuerdo, ¿sale? Nivel 400 y superiores. Aquí es donde empezamos a mostrar toda la información del proceso constructivo. Y aunque en esta representación se alcanzan a ver todos los detallitos del modelo, eh, puede o no que esté en ese nivel de definición gráfico, ¿sí? Eso también es un punto de acuerdo. En otra tabla, en otro dato general, aquí se alcanzan a ver, por ejemplo, del nivel de desarrollo del 100 al 500, y eso nos permite diferenciar también entre elementos gráficos y datos que no son gráficos. Por ejemplo, ya si nos vamos al 500, podemos entender marcas y modelos de las capas de materiales. Vamos a ponerle ladrillos, ok, pero ladrillos de cuáles. ¿Van a ser ladrillos artesanales o van a ser ladrillos vitrificados de fábrica? Se incluye la información física, química y mecánica de los elementos. Se incluye sus coeficientes de transferencia de energética, se incluye su peso, se incluye su resistencia al fuego. Y también se acompaña este nivel de proyecto de todos los datos necesarios para el mantenimiento, instrucciones, fichas técnicas, información comercial, etcétera. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo llego al nivel 500 y voy a escoger colocar un muro con ladrillo marca Nova Ceramic de modelo Nova Block de 20 por 40, etcétera, es porque ya tengo una ficha técnica que voy a anexar a mi proyecto arquitectónico y eso me permite llegar a un nivel de desarrollo o un nivel de development 500, porque tengo especificado todo lo que voy a utilizar. El nivel 300, si alcanzan a ver, ni siquiera dice cuántos ladrillos y cuántas hiladas van a ser. ¿Por qué? Porque pues hay dimensiones, pero no tenemos marcas, no tenemos modelos, no tenemos especificaciones en cuanto a las unidades del material. Sé que voy a hacer un muro de 12 centímetros en lugar de 15 o de 18 centímetros en lugar de 15, pero todavía no tengo claro qué es lo que voy a utilizar como materiales. Carpintería, es lo mismo. Diseño preliminar, aquí va una puerta. Diseño esquemático, lo voy a poner, pero la puerta ya sé que voy a ponerle sus chambranas y su marco y va a tener un rodapié y etcétera. Desarrollo del diseño, ya sé que voy a ponerle un cristal en medio, pero ni siquiera me hace falta cambiarle la materialidad en el modelo. Simplemente con que tenga la forma porque lo quiero para documentación. 350 o 400, ahí sí ya le pongo más detalles porque necesito especificar la altura de la chapa, ya veo que voy a ponerle además del marco una chambrana, ya veo que voy a distinguir entre tres tipos de materiales, el material del marco, el material de la puerta y el material del cristal, y el material del cristal.
Y por último, también tengo el as-built, el documento as-built, que es el nivel 500, donde ya se plantea toda la materialidad, todas las especificaciones y también hasta el mismo fabricante. ¿Cómo vamos a intercambiar información? ¿Cómo vamos a intercambiar información en esta gestión de datos? Les ofrezco una disculpa. Denme un segundito, voy a pausarla y continúo. Muy bien. Intercambio de información y gestión de datos. También es importante que entendamos que si vamos a trabajar en BIM, tenemos la enorme oportunidad de tener colaboración. Dentro del mismo despacho podemos intercambiar y nutrir el mismo modelo, pero también podemos utilizar formatos abiertos como son los protocolos IFC o COBI, que nos van a servir para interactuar con otros despachos y con otro tipo de software, no solamente en Revit. Vamos a poder implementar un modelo central, un repositorio central, donde queden almacenados los modelos, las versiones, la documentación, y vamos a poder establecer los protocolos para actualizar y validar los modelos. Les decía que, por ejemplo, en los proyectos colaborativos, eh, estos protocolos permiten que no tengamos tantos errores en la coordinación, que no empecemos a fabricar, por ejemplo, las mismas puertas que vimos ahorita. Es importante que cuando llegamos al punto de fabricación, para que en lugar de que lo haga el carpintero de la esquina, podemos mandar a hacerlos a China si quieren, porque van a venir resueltas al milímetro. Pero hasta que no sepamos las medidas exactas, las especificaciones exactas, pues vamos a seguir haciendo cosas muy artesanales. Ahora, ¿por qué es importante este modelo central? Bueno, pues sirve porque es importante porque nos va a permitir gestionar los modelos BIM, nos va a permitir almacenarlos, nutrirlos, nos va a permitir a todos los miembros acceder de manera controlada al modelo, tanto para modificarlo, si es que tenemos esa autoridad, como para consultarlo en muchos espacios. Mejora la trazabilidad y control de la información. ¿Qué quiere decir? Que también nos va a permitir garantizar que si el arquitecto Luis Fernández se mete a trabajar a las 3 de la mañana y nos cambia las especificaciones de las puertas, vamos a poder determinar quién cambió esa información y pues obviamente pedir explicaciones o aplicar sanciones. Bien. Ahora, vamos a hablar de las tres personalidades más importantes en el proyecto BIM. Las tres opciones son muy importantes y también nos van a permitir entender hacia dónde van a llevar su formación dentro de esta maestría. En primer lugar, está la figura del BIM Manager, que el BIM Manager es el que arma toda esta estructura de juego, todas las reglas, es el que pone todos los protocolos en papel, en la mesa de todas las partes que van a intervenir en el proyecto, ya sea en la obra o en el diseño, y coordina la implementación y los flujos de información, lleva la comunicación directa con el cliente, ¿sí? Al final se van a dar cuenta que si ustedes son dueños de un despacho y contratan a un BIM manager, la persona que van a tener al frente de las juntas con los clientes va a ser el BIM manager, no va a ser necesariamente el dueño del despacho, porque él es el que va a saber todo el proceso que lleva el proyecto. Por otro lado, también debe haber un coordinador BIM, que ojo, bueno, ese es un comentario para el final. El coordinador BIM es el que gestiona los modelos y gestiona los procesos. En muchas ocasiones es el que depura
todo el contenido que van desarrollando los modeladores en términos de mobiliario, en términos de especificaciones, en términos de cargarle información a las piezas o revisar faltantes que tengan los mismos modelos. Y por último, pues el modelador BIM es el que desarrolla ese contenido para que el modelo exista. En muchas ocasiones, sobre todo en los proyectos pequeños, se van a dar cuenta que, mal hecho, esos tres roles los lleva una misma persona. ¿Quién? El que le sabe al Revit, ¿sí? Pero ese es un enfoque erróneo en cuanto al proyecto, porque un BIM manager no solamente puede coordinar un proyecto, sino que a lo mejor puede coordinar 10 proyectos al mismo tiempo. Y es el que su día a día es mandar correos, revisar actualizaciones, informar al cliente, presentar reportes. Es una persona que no modela, es como em, ¿cómo se dice? Es como un gestor de tráfico aéreo, ¿sí? Él no vuela el avión, él no limpia los aviones, él no está en la pista, él es el que empieza a definir hacia dónde van cada una de las partes para que todos los proyectos coexistan. Un coordinador BIM es aquella persona que les debe de decir, bueno, a ver, en términos de aviones, para que ustedes puedan despegar, tienen que llenar este formato. Y si este formato viene incompleto, el vuelo no puede ser registrado, tiene que haber estos protocolos, tiene que haber esta información que mi manager necesita, ¿sí? ¿De dónde lo voy a obtener? Lo voy a obtener del modelador BIM, lo voy a obtener del el contratista, del carpintero, del mismo cliente, del abogado, del gestor municipal, de la autoridad, etcétera, para que todo esté debidamente estructurado. Y el modelador BIM, pues es el que va haciendo realidad todos estos criterios de los diseñadores y todo lo que va reflejando la obra constantemente. Ahora bien, vamos a suponer que ustedes dicen, ¿saben qué? Yo no quiero usar Revit, yo voy contracorriente, yo voy a utilizar ArchiCAD y eso me ha pasado a mí. ¿Cuáles son los criterios para poder seleccionar un software BIM? L- La regla número uno, lo más importante de un software que trabaje en esta metodología BIM es que tenga compatibilidad con estándares abiertos. Si ustedes se quieren comprar un software de estos softwares pequeños, gringos, que permiten hacer planos de casas y demás, y no pueden exportar sus planos o sus modelos en un formato IFC, están en el software equivocado. Si ustedes quieren buscar una alternativa que sea más económica que Revit o que sea más económica que ArchiCAD o del que ustedes quieran, eh, deben de cuidar que puedan exportar su información. Oiga, arquitecto, a mí me gusta usar este SketchUp. Bueno, SketchUp sí tiene algunos protocolos para mandar información en formatos IFC, pero tampoco van a poder hacer gran cosa más que pretender hacer el contenido el contenido gráfico o volumétrico, porque tampoco tiene tantas informaciones. Perdón, Freddy, ¿tienes alguna? Es que veo que estás haciendo gráficos. ¿Alguna participación? Muy bien. Bueno, pues lo vamos a seguir. Segundo punto importante. Lo ideal es que ese software integre herramientas de análisis. En pocas palabras, que el software debe ser capaz de entender la física de lo que ustedes están modelando. Casi todos los ejercicios de análisis, o más bien todos los ejercicios de análisis, tienen que ver con entender la física del modelo. Que si yo le digo a la computadora que este cubito que estoy haciendo, que estoy dibujando en 3D, está hecho de concreto, entienda que este cubito pesa más que si le digo que está hecho de
agua o que está hecho de papel o que está hecho de cualquier otro material, ¿no? Porque eso nos va a permitir obtener información del modelo. Y por último, debe ser un software que tenga una capacidad de gestión de grandes volúmenes de datos, porque entiendan que, por ejemplo, una pieza de concreto, pues representa datos de geometría, representa datos de física, de materialidad, representa datos de otros componentes que están dentro del mismo elemento, como la distinción de prioridades entre el concreto y el acero, o el concreto y la madera, o los aislantes, etcétera. Debe de entender que el comportamiento, por ejemplo, de un muro compuesto que tiene una cara expuesta al sol de concreto, seguido de una capa de aislamiento de fibra de vidrio, seguido de una capa de panel de yeso, tabla roca de 19 milímetros, tendrá un comportamiento físico que no solamente es una suma y una resta, ¿sale? ¿Cuál va a ser una estrategia que vamos a poder utilizar para una implementación eficiente del plan de ejecución BIM? La primera, tenemos que generar un proceso de capacitación continua del equipo. Constantemente tenemos que decir cuáles son los objetivos, cuáles son los protocolos de trabajo, cuáles son los calendarios de trabajo, etcétera. El coordinador BIM, ¿qué tiene que hacer? Evaluaciones y auditorías periódicas. Constantemente tiene que ver si lo que están haciendo los modeladores sirve o no sirve. El BIM Manager, ¿qué tiene que hacer? Retroalimentación a su equipo y tiene que hacer ajustes al plan de ejecución BIM según van cambiando las necesidades del proyecto o conforme va avanzando el proyecto. Y una cosa muy importante es que si ustedes aspiran a ser BIM managers, deben entender que un plan BIM, si es flexible, les va a permitir reducir el impacto de los errores, porque eventualmente algo puede pasar, algo puede cambiar, y si ustedes tienen este enfoque de permitir esa flexibilidad, pues pueden mantener el control del modelo. Ahora, dentro de este tema, el objetivo es que ustedes puedan reflexionar en el foro cómo pueden aplicar un plan de ejecución BIM en proyectos reales. Y ahí les voy a preguntar en el foro también para que me cuenten sus experiencias acerca de qué tipos de proyectos son los que ustedes están haciendo. ¿Hacen casas, hacen vivienda social, hacen proyectos grandes, son contratistas, hacen infraestructura, etcétera? Plantearse qué desafíos pueden o creen que van a surgir en la implementación de un plan. O sea, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando lleguen a su trabajo y le digan a su equipo o a su jefe, si es que tienen jefes? Oiga, ayer mi maestro en la maestría me dijo que tenemos que hacer un plan de ejecución BIM. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Cuáles creen que van a ser los peros, etcétera? Y también, ¿cómo creen que podemos mejorar la gestión BIM en nuestra organización con lo que estamos ahorita platicando? Bien, con esto vamos a agotar la primera parte de esta clase. Lo vamos a separar en un video y continuamos inmediatamente.